Hola, joven de linaje escogido, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien con todas sus familias. Quiero compartir con ustedes una palabra de bendición. Y como tema a mi devocional le puse dejando las heridas del pasado. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos esas heridas en nuestro corazón que no nos dejan avanzar? ¿Sí? Quiero leerles a ustedes y contarles la historia de Jefté. La encontramos en Jueces 11, del 1 al 7. Dice que Jefté fue hijo de una mujer prostituta y aparte su papá tenía varios hijos. Resulta que sus hermanos, sus medios hermanos, a él lo rechazaron mucho por su mamá ser prostituta y le dijeron que él no iba a recibir nada de herencia del papá, ¿sí? Imagínense desde temprana edad Jefté empezar a ser rechazado porque su madre era prostituta. Sus hermanos no veían el dolor que le causaban a Jefté por lo que era la mamá. ¿Sí? ¿Cuántas de nosotros a veces no hemos sentido ese abrazo de nuestro papá, no hemos sentido ese abrazo de papá? ¿O cuántos de nosotros a veces se burlan porque no tenemos papá o porque muchos no tienen mamá? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos pasa eso y somos señalados? Ay, viene la que no tiene papá o no tiene mamá. ¿Sí? Imagínense entonces a Jefté como estaba en ese momento, ¿sí? Y a pesar de eso, al ser hijo legítimo, era despreciado aún por los ancianos del pueblo y terminó siendo expulsado de su casa sin que su padre hiciera algo para impedirlo. O sea, aparte de que sus hermanos lo rechazaban y lo juzgaban tanto, los ancianos del pueblo lo sacaron, ¿sí? Lo desterraron de la propia casa de su padre, ¿sí? Decimos que a veces nosotros tenemos ese vacío en nuestro corazón por quizás no tener a papá cerca, por quizás no tener a mamá cerca, ¿cierto? A veces nos quedan esas heridas en nuestro corazón, o no solo de nuestros papás, quizás de otra persona nos haya causado un dolor y ahí quedan esas heridas, ¿cierto? Quedan esos vacíos. Y a veces nosotros los jóvenes quedamos con esos vacíos porque pronto mi mamá me dijo esto, o porque desde pequeño mi mamá me dejó, o porque me dejó y no me dio la cara, o porque mi papá se fue, ¿sí? A veces nos quedan esas heridas en nuestro corazón que nos hacen sentir un vacío, ¿cierto? Y decimos, no, yo no voy a perdonar, yo tengo una herida ahí, eso es algo que a mí no me deja continuar, ¿cierto? Entonces dice, primero, les quiero decir, Dios nunca nos deja solos. En Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Recordemos que quizás a veces seamos juzgados y señalados por papá, por mamá, por amigos, por familia, que quizás seamos despreciados. Recordemos que Dios a nosotros nunca nos va a dejar solos y Él siempre va a estar con sus alas abiertas para darnos ese consuelo y ese abrazo que necesitamos diariamente, ¿cierto? Tenemos que ir a buscarlo a Él todos los días porque Él quiere que nosotros iniciemos en ese proceso para poder perdonar y sanar todas nuestras heridas. Y Él siempre va a estar. Si yo tomo la iniciativa de decir voy a iniciar el proceso para quizás perdonar lo que mi papá me hizo, ¿sí? Porque quizás a veces somos tan afectados o quizás mi vecino, quizás mi amigo me lastimó tanto y debo prepararme, debo iniciar ese proceso y dar ese paso más allá. Y Dios siempre, siempre va a estar con nosotros y siempre, siempre nos va a acompañar. Segundo, los resentimientos nos estancan, pero perdonar nos impulsa para continuar. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos como ahí que yo quiero decir, sí voy, pero no voy? Sí puedo, pero algo ahí, hay algo ahí que nos detiene, ¿sí? Son esos resentimientos, porque quizás a veces tomamos como ese impulso, pero se nos viene a la cabeza otra vez recordar, otra vez, pero él me hizo, pero esta persona me hizo, pero es que me han juzgado, pero es que me han criticado, ¿sí? ¿Cuántos a nosotros nos ha pasado eso, cierto? Y sabemos que una de las cosas más difíciles es perdonar, ¿sí? A veces nos cuesta tanto tener que decirle a la persona que nos ha hecho tanto daño, yo te perdono por todo lo que me has hecho.
¿cierto? Y a veces como que uno trata como que ese perdón nos cuesta tanto, pero recordemos que Dios a nosotros nos perdona todos los días. ¿Sí? Recordemos que a pesar de que nosotros le fallamos, porque a veces le fallamos a Dios, Él siempre está ahí y nos va a decir yo te perdono, ¿cierto? Y nosotros también debemos ser así, porque nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Y si nosotros amamos tanto a Dios y si Él nos perdona a nosotros, ¿por qué no debemos? Sé que cuesta y sé que a veces es difícil con todas esas heridas que tenemos, pero para poder ser restaurados, debemos dejar todo ese pasado atrás, porque no vamos a poder avanzar, porque estamos poniendo una barrera. La historia de José, recordemos que él fue vendido por sus hermanos, ¿sí? Y a pesar de que a él lo vendieron, él los perdonó, ¿sí? Sí podemos recordar esa historia que él fue vendido y tuvo que pasar por muchas cosas, pero a pesar de eso, él perdonó a sus hermanos. ¿Sí? Y a pesar de que él lloraba y a pesar de que tantas cosas, él los perdonó. Y a veces ese llorar nos alivia un poco, pero debemos soltar nuestras cargas y entregárselas a Dios. Debemos soltar y decirle, Padre, acá yo te entrego todo, yo ya no puedo más. Tú sigue y ayúdame a alivianar mis cargas porque a veces no puedo. A veces son tantas que a veces no podemos, ¿cierto? Y debemos siempre dejar todo en manos de Dios, ¿sí? A veces tenemos, hay personas que llevan tantos años en el Evangelio que hay personas que a veces no soportamos ni verlas por lo que nos han hecho, ¿cierto? A veces esas personas que hablan a espaldas de nosotros y nos hacen sentir tan mal, a veces esas personas que solo murmuran cosas que no saben y no son capaces de llegar a nosotros y decirnos, oye, lo que pasa es que me pasa esto contigo, oye, yo siento que tú eres así, ¿sí? Y a veces nosotros nos quedamos como, pero me cuenta, ¿y por qué la persona no es capaz de decirme a mí? ¿Por qué va y lo dice a otras personas afuera y no es capaz de confiar en mí y decirme a mí, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, cierto? Pero debemos perdonar, que en la iglesia me dijeron tal cosa que están diciendo de mí, hay que perdonar, porque nosotros debemos tener nuestro corazón para Dios y entregarle todas las cargas a Dios, ¿sí? Así como Esaú odiaba a Jacob por lo que le hizo. Recuerden que Jacob le robó esa bendición a Esaú. Si recuerdan que él se puso la piel de cordero para que su padre lo tocara y le diera la bendición a él. Imagínense cómo estaba Saúl. Llegó al punto de querer matar a Jacob, ¿cierto? Pero él pasó muchos años para volverse a encontrar con su hermano y se encontró con él y lo perdonó, ¿sí? O sea, podemos ver esas historias en la Biblia que nos muestran el perdón y por eso nosotros también debemos hacerlo y debemos pedirle a Dios que nos ayude. Debemos decirle a Dios que nos ayude a poder perdonar a la persona que nos ha causado tanto daño, ¿cierto? Asimismo, en la historia de Jefté volvemos a recordarlo. Y dice, Jefté fue buscado por los ancianos y les recordó lo que a él le hicieron, ¿sí? O sea, los ancianos, después de que Jefté se fue, llegaron los amonitas a una guerra y ellos fueron a buscar a Jefté, a decirle que lo necesitaban, ¿sí? Que les ayudara. Y dice, y les dijo Jefté, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís pues ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿Sí? Esa era la mejor manera de Jefté haberse vengado y haberles dicho, no, yo no les voy a ayudar porque ustedes me hicieron. ¿Sí? Pero él tuvo tan buen corazón y le dejó todo a Dios que dijo, vamos, yo les voy a ayudar, ¿sí? Él los perdonó a pesar de todo lo que él tuvo que pasar, de los rechazos, de los maltratos, del desprecio, de esas heridas en su corazón. Él dijo, vamos, ¿sí? Ahí podemos ver ese hombre, cómo a pesar de eso, los ancianos fueron y lo buscaron. Y él les dijo, ¿se acuerdan cuando me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen ahora a buscarme? ¿Cierto? Pero eso estanca nuestra vida espiritual, como les digo. Si nosotros no perdonamos, no podemos avanzar. Si nosotros no le decimos a Dios, te entrego mis cargas, Señor. Ayúdame a perdonar a quien me ha hecho daño.
nunca voy a poder avanzar porque es un stop que tenemos ahí, que es un stop que digo, aquí estoy y quiero seguir, pero es ese muro que tengo ahí que no me deja avanzar. Entonces debemos tomar esa decisión y como todos los personajes que les he contado, ellos a pesar de tantas cosas que pasaron y tantas cosas que les hicieron, él perdonó, ellos perdonaron, ¿cierto? Tercero, las heridas del pasado, Dios las sana. Debemos buscar con todo nuestro corazón a Dios, porque sin duda alguna Él es el único que puede sanar con toda certeza nuestras heridas profundas. Yo sé que nosotros los jóvenes a veces tenemos esas heridas tan al fondo, que quizás a veces decimos, yo no quiero volver a una iglesia porque me hicieron tal cosa. Yo no quiero volver a ver a mi mamá porque me hizo tal cosa. Yo no quiero ver a mi hermano porque me hizo tal cosa. Pero debemos recordar que todas esas heridas Dios las va a restaurar y Dios las va a sanar. Pero nosotros como jóvenes y tú como joven que me estás escuchando, debes aprender a entrar en ese proceso y a dejar que Dios empiece a orar en tu vida y empiece a restaurar todas esas heridas que ha causado para que tú puedas avanzar, para que tú puedas llegar realmente avanzado y decir yo ya lo perdoné y eso quedó en el pasado. Que si de aquí en algún momento vuelven y te dicen, mira, pero tú ya eso está en manos de Dios, yo ya perdoné y es algo que a mí no me va a afectar, ¿cierto? Pero recordemos eso, jóvenes. Debemos buscar todos los días de Dios. Todos los días, porque a veces sentimos ese peso, a veces nosotros sentimos ese peso y decimos, no, pero no puedo. Siento un peso de culpabilidad que no pueda perdonar o siento el peso de esa culpa, ¿cierto? ¿Cuántas a veces pensamos y decimos esas cosas, ¿cierto? Pero debemos dejar todas esas heridas porque Dios las va a restaurar. Dios va a coger nuestro corazón, Dios nos va a coger a nosotros y nos va a abrazar y va a empezar a restaurar todas esas heridas que nosotros tenemos, que nos hayan hecho. Todo eso Dios lo va a restaurar, ¿cierto? Y dice, Judas terminó quitándose la vida al ser acusado por su conciencia por lo que había hecho. A pesar, ¿sí ven? A veces nos pasa eso, a veces sentimos tanta culpa y decimos yo no valgo nada, yo no sirvo nada, nadie me quiere, todo el mundo me hace, yo no le importo a nadie, ¿sí? Y empezamos con esa culpabilidad y podemos llegar a hacer cosas que no debemos. Por eso los invito a que por favor pidámosle al Señor de verdad que Él nos ayude, que Él empiece a sanar y empiece a restaurar todas las heridas que nosotros tenemos. Cuarto, Dios quiere usar a la iglesia para alcanzar estas almas necesitadas. Nosotros como jóvenes debemos estar restaurados, debemos perdonar para así poder alcanzar a esas personas que también nos necesitan, para que nosotros vayamos a ellos y les demos también una palabra de consuelo, una palabra de vida, ¿sí? Yo los invito, jóvenes, que de verdad perdonemos de todo corazón, perdonemos, este es el tiempo donde podemos perdonar, este es el tiempo donde podemos hablar con nuestros papás y decir yo te perdono por lo que me hiciste, yo perdono a mi hermano porque me lastimó, me hizo, yo perdono a mi mamá porque toda la vida me ha pegado, me ha humillado, me ha maltratado, me dice que no sirvo para nada. Perdónela, joven, porque Dios va a sanar tu corazón y Dios siempre va a estar contigo y Él quiere usarnos a nosotros para nosotros ir a más jóvenes, a hablarles de su palabra y también decirle que aquí estamos jóvenes, ustedes nos tienen a nosotros si les pasa algo, jóvenes, recuerden perdonar y si en algún momento nosotros los hemos a ustedes dicho cosas que no debemos, perdónenos, joven, y perdónenos, de verdad, perdónenme a mí si de pronto los he lastimado o les he dicho algo, perdónenme de verdad que a veces decimos que es difícil, pero dejando todo en proceso de Dios, todo se puede, jóvenes, y Él nunca nos va a abandonar. Dejemos esas heridas atrás, dejemos eso atrás y empecemos a avanzar para tener una vida restaurada, una vida llena, que sintamos ese gozo y esa paz, que cuando nos hablen digan, siento alivio, ya todo eso lo dejé atrás. Entonces avancemos y Dios nos necesita a nosotros los jóvenes para poder alcanzar esas personas que nos necesitan.
Dios me los bendiga mucho. Espero esta palabra sea de bendición para ustedes y todas sus familias. Cuentan siempre con nosotros. Dios los bendiga mucho. Cuídense demasiado ahorita en esta cuarentena, que sé que es difícil, pero es el momento en que debemos aprovechar para empezar a pedir perdón y decirle quizás al vecino, al amigo, a papá, a mamá, que nos perdone. Sí, quizás a alguien de la iglesia que de pronto le hemos causado algo, perdónenos, ¿sí? Por si he hecho tal cosa. Dios me los bendiga mucho, los quiero muchísimo y para adelante, joven. Para adelante, que Dios siempre va a estar con nosotros y nos va a restaurar. Dios me los bendiga. Chao.